Primeramente, quiero agradecer a la universidad por permitirnos, a través de la coordinación del doctorado de Ciencias Económicas, de compartir nuestras investigaciones con la comunidad universitaria, En ese sentido, hay que recalcar que la temática que estaremos abordando tratará en gran medida de abordar los puntos esenciales de la investigación dirigida hacia lo que es el nacimiento del euro como unidad de reserva mundial, evolución y perspectivas. Antes de dar paso al desarrollo, es necesario hacer algunas distinciones sobre algunos puntos que iremos abordando para el desarrollo de la ponencia. Primeramente, vamos a brindar toda una contextualización a nivel de los principales elementos que surgieron de la revisión de literatura. Mediante el mismo se tratará de establecer aquella pregunta central que ha guiado esta investigación, asimismo los objetivos de la investigación, así como también las hipótesis de trabajo. En ese sentido, de igual manera, va a ser necesario ir descendiendo también hacia otros elementos importantes relacionados con la temática, principalmente dirigida a la parte del nacimiento y evolución del euro. Asimismo, se irá verificando algunos aspectos sobre la influencia del euro en el escenario mundial. A su vez, trataremos de ir estableciendo algunas ineficiencias dentro del diseño del euro para posteriormente pasar a el establecimiento de algunas alternativas de plan B para la zona euro. En ese sentido, se tratará de derivar en algunas conclusiones con las cuales se pretende establecer algunos lineamientos que pudieran servir para futuras investigaciones. Posteriormente, se presentará todo el bagaje de referencias que se utilizaron en el desarrollo de esta investigación. Para contextualizar, mencionábamos que se hizo toda una revisión de literatura, la cual nos llevó a identificar 4 aspectos importantes de incidencia en el desarrollo de esta moneda hasta la actualidad. En ese lado es importante destacar cada uno de estos puntos. Primeramente, el hecho que dio, paso al nacimiento de esta unión monetaria, la cual fue la finalidad del sistema Bretton Woods, mediante el cual aquella noticia que brindó el presidente Nixon, al cual se le llamó el shock Nixon, permitió a Estados Unidos mantener su hegemonía, colocándose en una postura en la cual no dirigiría ningún tipo de elemento que pudiera continuar con este sistema, por lo cual expulsó a los países europeos de esta zona dólar, por lo cual los impulsó nuevamente a estos países a buscar nuevas formas con las cuales pudiesen establecer un nuevo orden monetario. También es necesario puntualizar que en este caso, este sistema monetario principalmente fue guiado a nivel intelectual por las teorías neoclásicas, asimismo por la influencia de las élites corporativas europeas, quienes incidieron grandemente en la conservación de sus intereses a través del diseño de este sistema. Posteriormente también se logró indagar acerca de que este proceso de integración monetaria viene a ser parte de los experimentos que Estados Unidos desarrolló dentro de Europa, Por ende, el autor que también ha sido de referencia para este documento, Varoufakis, nos indica puntualmente que es Estados Unidos con sus pruebas y experimentos que orilló a tanto Alemania como Francia para que se concretara esta unión monetaria, principalmente bajo el evento en el cual Estados Unidos había diseñado un nuevo orden económico para propiciar su hegemonía, con la desintegración controlada, que ya más adelante iremos mencionando. De igual forma,
este proceso, ¿no?, de nuevo diseño en el orden económico mundial estadounidense impulsó, ¿no?, el aumento de mercados de derivados. Asimismo, también alimentó el uso de instrumentos financieros que en este sentido se convirtieron para muchos de los bancos europeos como un conjunto de depósitos, así como préstamos tóxicos que llevaron con la crisis del 2008 a plantear un deficiente comportamiento económico para Europa. En ese contexto, ¿no?, habrá que mencionar, ¿no?, que puntualmente también otro de los autores que han guiado esta investigación, como es Stiglitz, mencionan que la creación del euro ha sido un error de base para las consecuencias que actualmente presenta Europa. Ante esto, este trabajo ha tratado de determinar el siguiente o seguir la siguiente pregunta central, ¿no? ¿Qué factores contextualizan e inciden en la inercia del euro que ha originado dificultades en el funcionamiento interno de la zona europea? Asimismo, ha propiciado un desempeño deficiente del euro dentro de la composición de monedas de reserva internacional. Ante esto, se ha tratado de lograr el siguiente objetivo general, ¿no?, evaluar el funcionamiento del euro como un sistema de moneda única y como unidad de reserva internacional. Esto para ir distinguiendo posibles alternativas de reformas estructurales y políticas actuales dentro de la zona europea que permitan sacarla adelante, ¿no? Asimismo, este objetivo se logrará a través de los siguientes resultados parciales. Puntualmente, analizar la evolución del euro para comprender esas transformaciones y esos problemas macroeconómicos que se han originado dentro de la Unión Europea como producto, ¿no?, de esta unión. De igual forma, se irá también en un segundo resultado revisando la influencia de las élites en las instituciones que gobiernan el euro, principalmente la Troika, que está conformado por el Banco Central Europeo, también el grupo de la Eurozona y el Fondo Monetario Internacional, para conocer cuál es el alcance que ha tenido, ¿no? Y finalmente se van a sugerir desde esta investigación algunas propuestas de reforma a partir de autores reconocidos para conducir por un buen camino este proyecto y de igual forma ir superando algunos elementos que puedan haber resultado, ¿no?, en desequilibrios importantes para Europa. Es ante esto, ¿no?, que a través también de la literatura se han llegado a distinguir dos hipótesis de trabajo. La primera de ellas es que en una unión monetaria las tasas de cambio fijas engendran inestabilidad en un mundo de superávit y déficit persistente. Por tanto, el déficit de un país es el superávit de otro. En ese sentido, ante la falta de un mecanismo político de reciclaje de excedentes, va a establecer hacia los países más débiles reformas de austeridad fiscal que van a llegar a convertirse en insostenibles para ellos, de forma que va a ir propiciando hacia desequilibrios, inestabilidades tanto económicas, sociales como políticas, de forma que podrían llegar a destruir una zona de unión como la europea, ¿no? Ante esto, de igual forma, se ha logrado distinguir la hipótesis de que los vínculos actuales que han venido acrecentando las transformaciones dentro del sistema monetario internacional han sido dirigidos propiamente por países emergentes, tal como lo es China. En esa vía, estos vínculos tanto financieros como geopolíticos, asimismo tecnológicos, han trascendido en esta transformación, de forma que si se sigue con esta tendencia, es probable que
tenga mayor estancamiento el euro dentro de este contexto, ¿no? Bueno, ya dirigiéndonos puntualmente a las temáticas, ¿no?, que nos dan el respaldo hacia estos primeros elementos de investigación, tenemos puntualmente la evolución, ¿no?, tanto el nacimiento como en la evolución del euro. En este caso es necesario comenzar distinguiendo que al hablar del origen de una unión monetaria a nivel de Europa hay que hablar de la Unión Europea. Y esta ha sido un proceso que vino a surgir allá a finales de los años 40 con el fin de la Segunda Guerra Mundial, a través de ese discurso de la esperanza auspiciado por Estados Unidos en 1946, que elevó, ¿no?, a todos estos países europeos a unificarse para poder lograr sanar esas heridas de guerra, ¿no? Y en esa vía se formó, ¿no?, toda una solidaridad, ¿no?, una hermandad, un camaraderismo entre estos países que bien menciona también Varoufakis. Ya para el examen de la crisis del 2008 se vino a concretar que esa solidaridad no existía, puesto que uno de los puntos que carcomió esa solidaridad ha sido todo ese intento de una unión monetaria, ¿no? Ante esto es importante ir señalando algunos puntos dentro de la historia que nos irán dando algunos elementos de relevancia y nos irán también propiciando algunos aspectos que respaldarán muchos de los argumentos que iremos brindando. Ante esto también va a ser importante señalar, ¿no?, como primer paso, ¿no?, a esta unión fue, ya decíamos, el desvanecimiento del sistema Bretton Woods, ¿no? ¿Esto qué trajo para la zona europea? Bueno, trajo consigo que las monedas europeas fluctuaran de manera alocada, y en este caso Europa no logró ya gestionar adecuadamente los precios del carbón, del acero, asimismo de productos agrícolas, de forma que se entró en un proceso de conflictos, ¿no?, con todo este cartel de industria europea, ¿no? Y por ese lado, los países, tanto Inglaterra, Francia, Alemania, Irlanda y Dinamarca, comenzaron a buscar alternativas y visualizaron, ¿no?, en la creación de un Bretton Woods europeo, ¿no? Y es así como allá en el año de 1972 las monedas por parte de estos países consideran, ¿no?, ensamblarlas bajo una moneda de una economía excedente, ¿no?, como lo era el marco. En este caso se da paso al nacimiento de la serpiente en el túnel, que no es más que un elemento en el cual las monedas fluctuarían dentro de un túnel estrecho para bajar y subir, y lo hacían siguiendo un tipo de cambio fijo, así como el Bretton Woods. Ante esto, ¿qué sucedió? Bueno, con el establecimiento de este sistema, de igual forma se vino encima, por ahí del año de 1973, una crisis por el precio del aumento del petróleo, ¿no?, que trajo consigo que muchas de las economías débiles dentro de esta unión no fueran capaces de soportar los tipos de cambio fijo. Por tanto, en este tiempo del 73 al 78 se dio todo un proceso en el cual Alemania ya le era inútil pertenecer a esta serpiente, de igual forma Francia por sus déficits también se vio debilitada, también humillada, y en ese sentido las élites dueñas de este cartel de industria comenzaron a molestarse, ¿no? Las mismas buscaron generar mayor poder en términos de asegurar este cartel. Por tanto, se propició en ese sentido que muchos de estas élites comenzaron a capturar a estados como Italia, a Francia,
en lo que algunos políticos se unieron, ¿no?, en esta travesía para mantener, ¿no?, este cartel, no le importándole que pudieran entrar en recesión las economías, ¿no? Y es ante este contexto que allá en el año de 1978 esta serpiente muere, ¿no?, como parte de ese convenio de firma entre Francia y Alemania. Esto como producto dio paso al sistema monetario europeo. ¿Y esto sobre la base de qué? Bueno, Alemania finalmente cedió ante todas esas iniciativas de una unión monetaria, una moneda única por parte de Francia. Esto lo menciono de esta manera, aunque es término para hacer una digresión sobre la base del mismo, pero será necesario, ¿no?, indicar que desde los años 60 ya Francia estaba presionando por una moneda única, ¿no?, la cual en su momento no fue una idea que prosperó. Pero ya en este momento sí, digamos, Alemania comenzó, ¿no?, a abrir con Francia nuevas reglas, ¿no?, para esto. Entonces es aquí donde el FMI, así como el Banco Mundial, entran, ¿no?, en el contexto. Asimismo se abrió bastante esto hacia las élites europeas, ¿no?, con lo cual se dice desde Varoufakis ya se contaminó, ¿no?, este proceso. Entonces por ahí también hay que destacar, ¿no?, la importancia de por qué Alemania adoptó, digamos, esta idea de moneda única. Y esto viene porque paralelamente a este tiempo, allá en Inglaterra, el presidente de entonces de la Reserva Federal de Nueva York vislumbraba un nuevo comienzo, ¿no?, para la economía estadounidense a través de un diseño económico mundial, ¿no?, a través de esa desintegración controlada que les había acotado anteriormente. Acá el funcionario Volcker fue el que anunciaba, ¿no?, que para los años 80 y más allá se iba a tratar, ¿no?, de ir reciclando los excedentes de los países, de otros países a nivel mundial, ¿no? Y es en esa vía que, aunque era un proyecto un tanto complejo, Estados Unidos lo logró. ¿A través de qué? Bueno, de impulsar tipos de cambio, tipos de interés, ¿no?, estadounidenses más altos, con los cuales se garantizaba que el Wall Street iba a tener rendimientos superiores a la City de Londres, así como el Frankfurt, así como a Tokio, París, ¿no? Y es en esa vía que ante esta visión, ¿no?, el canciller Schmidt de Alemania veía la posibilidad de que el franco francés y el marco alemán se pudieran vincular inofensivamente a través de una unión monetaria, ¿no? Entonces, con esto se da paso, ¿no?, ya propiamente ya un camino hacia el euro. Ante esto, de igual forma, hay que ir señalando, ¿no?, que a lo largo de estos años 80, 90 hasta el 2008, el Wall Street absorbió toda esta entrada de capital extranjero. De igual forma levantó, digamos, montañas de operaciones derivadas, donde los bancos franceses y alemanes entraron en un frenesí, digamos, por brindar préstamos, ¿no?, y préstamos riesgosos principalmente a países deficitarios, ¿no? Pero es importante también seguir bajo la base de una línea de tiempo. En el mismo, entre lo que fue el año 80 y inicios del año 90, no le fue tan bien a Europa bajo este sistema monetario europeo, pero sí, digamos, logró salir adelante. ¿Esto por qué? Porque entre 1979 y 1982 se propició por ahí una nueva crisis del aumento de los precios del petróleo. Asimismo, también se dieron aumentos en la tasa de interés de Volcker, como se la llamó en su momento, en el cual Estados Unidos trató de frenar, ¿no?, el avance
de esta aspiradora, como se le conoció, de excedentes de superávit, ¿no? Entonces, en ese sentido, de igual forma, hay que mencionar en que entre esta década, ¿no? Principalmente, Europa entró, digamos, a un contexto en el cual estaba pensando, ¿no? Si continuar o salirse de este sistema monetario. Es ahí donde ya a nivel de los años 1991-1992, que nuevamente Francia, Alemania fueron a la ciudad holandesa de Maastricht y, firmaron el acta de nacimiento del euro. ¿Esto por qué? Porque firmaron el Tratado de Maastricht, en el cual ellos ya se comprometían, ¿no? Para impulsar ya este proceso de unidad monetaria, ¿no? Y es entonces donde se van generando, ¿no? Toda una serie de criterios, principalmente dirigidos hacia el tema de limitar, ¿no? La deuda pública. Asimismo, se mencionaba, ¿no? De un techo de déficit presupuestario que tendría que rondar en el 3% de los ingresos de la nación, ¿no? Que se tenían que cumplir por cada uno de los países miembros del euro, ¿no? Es entonces que cuando se firmó, ¿no? Este tratado y los países se comprometieron, ¿no? A estar bajo ese régimen de disciplina fiscal, que se da, ¿no? Un paso, digamos, en 1993, en el cual el Bundesbank, un tanto molesto, ¿no? Por esta nueva configuración para cambiar de sistema, ¿no? Hacia una moneda única, impulsó una pequeña recesión económica en Alemania para castigarlo, por decirlo así. ¿Esto por qué? Mediante una política de tipos de interés que generó. Asimismo, es también necesario indicar que propició también una recesión, pero política, con Francia. Esto para poderle darle aval a ese nuevo, digamos, a ese nuevo sistema que entraría, ¿no? Entonces, por ahí, Alemania, Francia continuaron luchando, ¿no? Presionando por mantener esa unión mediante estos mecanismos de tipos de cambio que, como les mencionaba, por las incidencias también del Bundesbank, se vieron un tanto comprometidos, ¿no? Por ahí del año ya 1997 es importante verificar, ¿no? Que Alemania ya da un paso más firme para cambiar su marco, pero igual propone un pacto de estabilidad y crecimiento para todos los miembros de la zona, ¿no? En el cual ellos se comprometían, cuando existiera un déficit, a no buscar ayuda por parte de Alemania ni de otra institución europea para financiar sus déficits, ¿no? Y es en eso que en 1998 ya se tiene, ¿no? Un compendio de 11 países que cumplen con estos criterios de convergencia, ¿no? Y se da paso al nacimiento del Banco Central Europeo, así como del Sistema Europeo de Bancos Centrales, ¿no? Y en ese sentido, Dinamarca, Reino Unido no optaron por participar, Suecia y Grecia por ahí no cumplían con todos los criterios de convergencia, ¿no? Para el año 1999, ya de manera teórica, por decirlo así, el euro fue introducido, ¿no? Entonces, por ahí ya se fijaron totalmente las tasas de cambio que se iban a manejar entre los países participantes, con la lógica, ¿no? De que se pudieran entrelazar con el marco de manera segura. Entonces, por ahí es que en ese momento ya del paso del 99 al 2002 se da, digamos, ya la conformación de un euro tangible, ¿no? Que se convierte en la moneda de curso legal para 12 países, ¿no? Es ahí donde se comienza, ¿no? Desde el 2002 hasta el 2007, en ese periodo de bonanza para el euro, en el cual el frenesí de los bancos europeos por
ser parte de esa financiarización que Estados Unidos brindó a través de los beneficios del Wall Street, permitió, ¿no?, que muchos de los países periféricos, dígase Grecia, España, Portugal, Italia, pudieran beneficiarse con tasa de bajo interés, ¿no?, para financiar sus déficits, ¿no? Y es en ese sentido que los países comenzaron a digamos, revitalizarse, ¿no? Pero de igual forma estos bancos se fueron, como les mencioné hace unos momentos, atiborrando, ¿no?, de préstamos dudosos, riesgosos, que finalmente con la caída de el Wall Street en el 2008 y de igual forma el freno total de Estados Unidos, ¿no?, para como la demanda de las exportaciones de estos países europeos, lo que llevó, ¿no?, a que entrar en crisis Europa, ¿no?, donde desde el 2010 ya se viene, digamos, generando toda una serie de consecuencias importantes dentro de la zona. Acá coloco un signo de interrogación porque la crisis continúa. La crisis a nivel de Europa todavía se encuentra. Esto igual ya lo vamos a ver, pero es importante destacar que en estos años de 2009 hasta 2017, 18, antes del shock social del COVID-19, es importante ir señalando, ¿no?, que fue un periodo en el cual funcionó muy bien anteriormente Europa, porque no había necesidad de un reciclaje político de superávit, ¿no? No había por qué, digamos, distribuirlo entre los países, porque no había ninguno deficitario, ¿no? Todos estaban bien. Pero lamentablemente, ¿no?, los países, cuando sucedió esto de la crisis del 2008, ¿no?, aquellos, como el caso de Grecia, cuando ya entraron en una crisis, propiciaron que el resto también entraran en esa misma secuencia, ¿no? Y es entonces donde se puede, a través de la historia, verificar cómo muchos de los rescates que se dirigieron en estos periodos no fueron puntualmente dirigidos hacia estos países débiles, sino más bien a rescatar a los bancos privados. Esto como producto de la incidencia de las élites dentro de las instituciones del euro, ¿no? Y también por esa incidencia dentro del contexto de los políticos, ¿no?, amigos de estos burócratas, ¿no? Entonces, por ahí, el 2009, como les mencionaba, y todo este tiempo fue, digamos, un proceso equiparado, ¿no?, con una versión de la Gran Depresión de 1929, ahora a cargo de Europa, ¿no? Entonces, importante en términos de el 2000, bueno, hasta estos tiempos actuales, el autor Varoufakis nos dice, bueno, la pandemia ha sido una extensión y una profundización de lo ocurrido en los últimos 12 años, ¿no? Y es en ese entonces que nos viene la pregunta, bueno, ¿y por qué se mantiene esta situación? Bueno, Varoufakis nos dice que los distintos acuerdos, de igual forma las distintas acciones que se han levantado para ayudar a los países, siempre han venido con el afán de brindar más dinero, pero a las corporaciones financieras, no para rescatar a los países débiles, ni para impulsar sus mercados laborales o para aumentar un tanto el proceso para la incidencia, ¿no?, de mejoras para los más pobres. Entonces, es importante ir señalando, ¿no?, que dentro de este contexto también hay que ver, ¿no?, la influencia del euro dentro de ese escenario mundial. Y esto lo menciono como parte propia, ¿no?, de este tema,
puesto que hay necesidad de reconocer, ¿no?, qué tanto influye el euro dentro del sistema monetario internacional. Bueno, desde su internacionalización, allá en el 2002, digamos, esta moneda se ha visto también inmersa dentro de las transformaciones que ha tenido el sistema monetario internacional, y esto se menciona de acuerdo a estudios del FMI, en el cual podemos visualizar en la filmina, en el gráfico de la izquierda, como mediante una evolución histórica de la polaridad de crecimiento simple se puede visualizar que la economía global ha pasado de un dominio de comercio, de producción, a una economía global más polarizada, ¿no? Y esto como producto de ese poder que ha ido logrando países como China, ¿no? En la gráfica podemos encontrar, ¿no?, puntualmente como Estados Unidos en la línea azul, línea roja, morada, perdón, en la línea morada, ha ido decreciendo, ¿no? Como ese centro se ha ido moviendo de dominio estadounidense y como China en ese color celeste se ha ido acercando más en la década de los 90 hasta el 2018. Bueno, de igual forma es necesario distinguir, ¿no?, que dentro de la composición mundial de reservas oficiales de divisa, Estados Unidos siempre ha mantenido y mantiene esa hegemonía, pero si vemos en la línea azul, ¿no?, de arriba, Estados Unidos ha venido decreciendo, y esto desde el 2016 a 2021, de acuerdo a la gráfica, ¿no? Y de igual forma, si vemos el euro, mantiene una segunda posición, pero se ha mantenido estancado, ¿no? De igual forma, es importante señalar con esta gráfica en el 2016, con la internacionalización del renminbi, en color gris ha venido creciendo, no se ha estancado, sino que ha venido creciendo el doble del 2016 al 2021, ¿no? Entonces, por aquí también hay que señalar otros elementos, pero igual no voy a profundizar porque habrán otras ponencias que lo harán, pero va a ser importante, ¿no?, como también la internacionalización de monedas como el renminbi han venido a transformar a través, digamos, este contexto de configuraciones de monedas de reserva a través de esas alianzas, ¿no?, geopolíticas. De igual manera, el COVID ha traído cambios estratégicos en tenencias de reserva de algunos países como producto, ¿no?, del aumento de precios en el petróleo, de igual forma esas restricciones al intercambio, a la exportación de medicamentos, ¿no? Otro punto también importante es que este COVID ha permitido, ¿no?, un paso importante en la asignación de nuevos derechos especiales de giro como una forma de solidaridad por parte del FMI que permitirá aumentar las reservas de moneda para algunos países, principalmente para los emergentes y para los países en desarrollo en un 42%, ¿no? De igual forma, las monedas digitales también han contribuido principalmente. Si visualizamos en el caso del euro, va a ser necesario ver que desde su internacionalización logró su mayor pico en el 2009, de ahí ha caído y se ha mantenido estancado hasta esta fecha. De igual forma, esto se puede ver dado que en la filmina podemos ver en la gráfica de la derecha cómo la evolución de las exportaciones se ha mantenido, dado que son los mismos socios comerciales que ha tenido Europa, ¿no? Principalmente Estados Unidos como su principal aportador. Posteriormente viene el tema de Japón, ¿no?, India, y en el caso de Rusia, que digamos, en los últimos 2 años ya no ha sido como un socio más, digamos, de esta unión. Entonces, por ahí igual hay que ir distinguiendo algunas ineficiencias dentro del diseño del euro que de igual forma ya los pudimos vislumbrar a través de la historia, y puntualmente me voy a
dirigir a dos puntos importantes, como es el caso de que este sistema monetario es una copia del patrón fallido del Bretton Woods, ¿no? Acá este sistema no fue impregnado por ninguna de las lecciones que aprendieron los diseñadores del Bretton Woods, principalmente porque las tasas de cambio no generan estabilidad. Al contrario, no generan déficit, inestabilidades dentro del comercio, ¿no? Y en ese sentido, de igual forma, economistas como Keynes también lo identificaron, ¿no? De igual forma, se creyó que la eliminación del riesgo de estas tasas de cambio fijo podían eliminar todo el riesgo dentro de la zona, ¿no? Y es ahí donde principalmente los bancos comenzaron a prestar a todos los países como si estuvieran en la misma posición, ¿no? Igual forma, también es importante el hecho de que no se tuvo un mecanismo de reciclaje, ¿no?, de excedentes. Y por último, señalar ante todo esto que dentro de estas teorías, ¿no?, propiamente de uso, ¿no?, de fundamentación del euro, fue las áreas monetarias óptimas quienes brindaron, ¿no?, esa teoría, ¿no?, todo ese bagaje de elementos para diseñarlo, que surgieron a partir de los estudios del economista Mondel, ¿no? Y es en ese sentido que hay que destacar, ¿no?, que a nivel, digamos, de teorías ortodoxas, no se debe ya de creer en esos mundos perfectos, ¿no?, donde los mercados ellos solos se estabilizan, y es ideal cualquier reforma que en el sentido pueda venir a mejorar estas situaciones, ¿no? Otro aspecto es que, como lo visualizamos, no existieron instituciones de liderazgo político, dado que por la intervención, ¿no?, de las élites se llegó, ¿no?, a todo un establecimiento oculto de una moneda apolítica, ¿no? Y la falta de ese liderazgo no ha permitido, ¿no?, que se susciten cambios importantes dentro de las políticas monetarias que maneja el Banco Central Europeo. Por tanto, igual forma podemos señalar, ¿no?, que los países no fueron rescatados, los PIGS que en su momento se mencionaron, porque, digamos, toda la ayuda iba sobre la base de mejorar las condiciones de los bancos privados, ¿no? Por ahí las acciones que hicieron en su momento los cancilleres alemanes, Merkel, ya para este contexto de crisis, ¿no?, asimismo el presidente Sarkozy, no es que vinieran a pedir ayuda solidaria, ¿no?, para los países débiles, sino más bien lo hacían bajo la lógica de ayudar a sus amigos burócratas, ¿no? Entonces, por ahí, ¿qué efectos ha traído esto, ¿no? Ya para ir cerrando, podemos ir viendo, ¿no?, como dentro de la serie histórica, la tasa de crecimiento del PIB a nivel de real, ¿no?, en la zona euro se ha mantenido de manera estacionaria, ¿no? No han habido muchos cambios, es la que está en color rojo, ¿no? De igual manera ha tenido caídas tanto en el 2008 como en el 2020, ¿no?, producto de las crisis financieras y la crisis social, ¿no? De igual manera vemos que el único, si hacemos la comparativa con los países PIGS, que en su momento, digamos, eran los países deficitarios, vemos como el único país que ha logrado crecer ha sido Irlanda, ¿no? Y es el único que se ha mantenido sobre el resto. Por ahí Grecia, si vemos en el color gris, es el que tiene la menor tasa y el que ha caído más, todavía a un nivel, digamos, de crecimiento casi similar en el momento de crisis para el país del 2011. Entonces, de igual manera, hay que ir revisando otros aspectos como el índice PIB per cápita para ver el poder adquisitivo de los países. De igual forma, si vemos solo Irlanda, el resto se ha mantenido por debajo, en el caso de Grecia, de 40 puntos sobre
la lógica que subsiste en la zona de los 27 países, ¿no? De igual manera, el gasto público, si vemos en la gráfica cómo ha ido decreciendo en estos países, como el caso de Grecia, que es el que está más abajo, donde los niveles han caído hasta el doble. En el caso de España, igual se han mantenido similar, de igual forma el caso de Italia y Portugal. En términos ya del desempleo, vemos que este es un indicador muy complicado, ¿no?, para la zona euro. Al menos se mantiene en tasas hoy en día de casi el 9%, ¿no? Y para el caso de España y Grecia anda rondando entre el 15 y 16%. Y digamos, en los momentos más difíciles de la crisis llegó hasta niveles del 27%. Entonces, otro aspecto es cuántas personas están en riesgo de pobreza, ¿no?, y de exclusión social. Por ahí vemos cómo el caso de Grecia ha suscitado, ¿no?, preocupación, puesto que a lo largo de toda esta década que ha pasado, no ha podido despegar. Siempre a nivel del año 2020 tenemos un 30% de pobres a nivel de Grecia, ¿no? Y no dígase del resto de países, que anda todavía superior al 20%. Entonces, ¿qué planes hay para Europa? Bueno, desde la perspectiva de Stiglitz y Varoufakis, que han guiado esta investigación, se pueden distinguir dos salidas, ¿no? Una de ellas es un conjunto de cambios estructurales puntualmente dirigidos a aquellas leyes que rigen el euro, ¿no? En ese sentido, estas medidas son bastante ambiciosas para poderlas llevar a cabo. Entre las más importantes, no las voy a describir todas, tenemos como mediante un sistema financiero común se podría visualizar cómo responder ante aquellos bancos privados que no tienen la capacidad de pagar sus obligaciones, ¿no? De igual forma, un marco común de una verdadera política de convergencia, como es este cambio estructural 4, en el cual, de acuerdo a algunas disposiciones, siguiéndose de los trabajos de Keynes, se podría en este sentido ir propiciando, ¿no?, un impuesto para los países excedentarios, ¿no? De igual forma que estos países impulsen reformas en el mercado laboral, pero no solo de mejorar en este caso los salarios mínimos, sino que darle también empoderamiento a los empleados, ¿no? Asimismo, ir propiciando inversiones, ¿no?, dentro de los países deficitarios. De igual forma, lo que mencionaba acerca de este impuesto a los países excedentarios pudiera ayudar a ese fondo de estabilidad para la zona, ¿no? Y por último, un compromiso de prosperidad común, esto es ir buscando, ¿no?, políticas anticrisis que pudieran en alguna medida mermar, ¿no?, la pobreza dentro de los países deficitarios. En el caso de Varoufakis, dirige 4 áreas puntuales en las cuales trabajar, principalmente hacia aquellas crisis que él ha identificado. Para la crisis bancaria, similar al caso de Stiglitz, pero únicamente que ya bajo un contexto más modesto, ¿no?, en el cual Varoufakis menciona que no es que van a haber cambios profundos, sino más bien utilizar lo que hay, ¿no? Y en ese sentido, un programa bancario de paso a paso que permita esa unidad bancaria. De igual forma, en el programa 4, ¿no?, se busca con urgencia, ¿no?, una solidaridad social para luchar contra la pobreza de los países deficitarios, ¿no? No profundizo más, me voy a las conclusiones para dar respuesta, ¿no?, a los objetivos que inicialmente se planteaban. En ese sentido, hay que destacar, ¿no?, que el proyecto del euro, digamos, con base, digamos, a las distintas argumentaciones hechas previamente, hemos logrado distinguir, ¿no?, deficientes elementos dentro de su diseño que han, digamos, establecido, ¿no?, una brecha cada vez más grande
entre pobres y ricos dentro de la zona. De igual forma que los países pobres se han visto, digamos, utilizados por aquellos países más ricos, ¿no? Asimismo, el hecho de que se ha mermado el liderazgo político ha formado, ¿no?, que muchas de las instituciones que están actualmente gobernando esta unidad monetaria estén actuando bajo ningún control, ¿no? Entonces todo esto ha impactado grandemente y por ende los esfuerzos que se puedan hacer en esa vía podrán en alguna medida ayudar, ¿no?, a nuevamente despegar al euro dentro del sistema monetario de reserva. De igual forma, también hay que destacar que sin duda la captura de algunos estados por parte de las élites y de igual forma de las instituciones del euro han ido, digamos, dañando a nivel, digamos, de los países deficitarios a las poblaciones, ¿no? De igual forma han ido disminuyendo la riqueza de cada uno de estos países, ampliando déficits tanto democráticos, generando más corrupción y no tener ningún mecanismo con el que actuar frente a una crisis, ¿no? En este caso, de igual forma, las propuestas que se han brindado tratan en alguna medida de hacer frente a todos estos efectos, ¿no? Principalmente se trata en algún grado que en el mediano plazo se vayan, si se logran, digamos, utilizar, generar impactos, ¿no?, tanto a nivel fiscal y reduciendo ese régimen, ¿no?, de austeridad fiscal que pudiera avanzar en una vía federal, ¿no?, hacer frente a temas como la pobreza, ¿no?, el desempleo, hacer frente a la deuda de los países y propiciar bastante el tema de la inversión en las zonas más débiles. Y finalmente presentando el bagaje de referencias utilizadas donde se destacan los trabajos de Varoufakis y Stiglitz, ¿no? Les agradezco la atención prestada, pasamos al siguiente punto. Gracias.